Bueno, damos inicio a la actividad. Buen día para todos. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de, bueno, le pusimos de título que fue bastante discutido. ¿Qué puede hacer una secuencia de letritas? Lo que logró el COVID en la biología y en la sociedad científica. Y para eso tenemos a la profesora adjunta María Inés Farielo, conocida como Maine, que es matemática y estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Maine participó del GACH, ahora va a contar ella también su experiencia, ¿sí? De un grupo interdisciplinario que actuó en la pandemia en Uruguay, ¿sí? Y también del grupo interdisciplinario de la Universidad de la República. Tenemos también al profesor adjunto Santiago Mirazo, que es del Departamento de Bacteriología y Virología del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, que nos va a hablar un poco de la secuencia genómica y qué pasó en el correr de la pandemia con todo esto y sobre todo cómo vamos a seguir, creo que es la discusión. Nos acompañan también los otros dos coordinadores, el doctor Álvaro Danza y la doctora María Pía Ribeiro de Fiocruz. Así que bueno, vamos a empezar por la presentación de Santiago y bueno, le damos la palabra. Muchas gracias, Victoria, Álvaro, María Pía por la invitación a participar en este seminario. Es realmente un gusto enorme para nosotros contarles un poquito en una charla dos experiencias vinculadas al COVID de dos grupos de trabajo, intentando entender y monitorizar un poco el comportamiento de la epidemia de COVID-19. Yo les voy a comenzar por la primera experiencia que hemos tenido más reciente, cuya casi exclusiva motivación fue aportar pistas con un enfoque basado exclusivamente en evidencia que permitan entender los aspectos centrales de la dinámica de la epidemia de SARS-CoV-2, fundamentalmente desde la perspectiva de la biología viral, pero obviamente con un interesante e intenso diálogo con la epidemiología. Uno cuando se pone a estudiar las causas o los determinantes de la emergencia viral y la persistencia de patógenos tiene como tres enfoques distintos: el enfoque del hospedero, el enfoque del ambiente o el enfoque del agente. En este caso, nuestro grupo de trabajo se focalizó exclusivamente en el agente y bastante trabajo hubo en ese sentido. Siguiente, Maine, por favor. Entonces, una de las primeras cosas que quisimos abordar fue cuando un patógeno emerge, es bueno estudiar un poco las características que definen a ese agente, cuáles fueron las causas que determinaron la emergencia, y nos focalizamos en estudios de la evolutividad viral del SARS-CoV-2, es decir, cómo evoluciona el virus y que nos permita obtener pistas para entender cómo se va a comportar en el futuro. Y en ese sentido fue que decidimos ponerle a la charla el título de ¿qué dice una secuencia de letritas? Que fundamentalmente es eso, ¿qué información podemos sacar de las secuencias de ARN, en este caso viral, para entender la dinámica viral de la emergencia? Entonces, una de las primeras cosas la anterior, Maine, por favor. Una de las primeras cosas que observamos fue que el virus había adquirido antes y después del salto de especie modificaciones adaptativas exclusivas no presentes en virus similares y que estaban fuertemente sujetas a selección positiva, con firmas mutacionales, es decir, con mutaciones, con cambios genéticos que ya mostraban una elevada heterogeneidad, que habían generado la fuerza evolutiva del virus más allá de una evolución tipo reloj molecular. No se comportaba el virus de esa manera, sino que se comportaba más de tipo explosivo, con el equilibrio puntuado, y una ausencia de equilibrio, es decir, no había un equilibrio mutacional que permitiera afirmar que la dinámica del virus iba a enlentecerse o por lo menos iba a dejar de adquirir mutaciones en el corto plazo. Y lo cierto es que estamos enfrente de una evolución viral sumamente acelerada. Todos los parámetros genéticos hacia eso apuntaban, con una rápida diversificación viral. La próxima, Maine. De hecho, rápidamente empezamos a ver ese comportamiento desde el punto de vista fenotípico con la aparición de las famosas variantes de preocupación. La primera variante de preocupación fue una variante que pasó por debajo del radar, para hablar coloquialmente, que fue una variante que adquirió una única mutación desde el punto de vista genético, que le confería una enorme transmisibilidad y que rápidamente sustituyó
a la variante de Wuhan. En ese momento no se la llamó variante de preocupación, pero sí fue una variante que sustituyó rápidamente las variantes originales con mayor transmisibilidad, mayor infectividad y además rápidamente sustituyó la variante de Wuhan, no solamente a nivel europeo, que fue donde emergió, sino también en todo el mundo. La siguiente, Maine. De hecho, esta variante de preocupación estuvieron asociadas a cada una de las olas epidémicas que azotaron, por así decirlo, diversas regiones en el mundo. En el caso de Estados Unidos, cada ola epidémica estuvo asociado exclusivamente a una variante. En el caso de Sudáfrica fue el paradigma, con baja cobertura de vacunación y aún con alta inmunidad natural. Cada ola epidémica estuvo asociada a una única variante que fue sustituida en forma subsiguiente. En el caso de Portugal lo mismo, donde Alfa, Delta, Omicron, BA1 y Omicron BA4-5 fueron las responsables de cada una de las olas epidémicas. Esto fue la dinámica general de COVID-19 durante estos 3 años de pandemia. Siguiente, Maine. En Uruguay, ¿qué pasó? Bueno, el perfil fue muy heterogéneo de la epidemia en Uruguay. Durante el primer año, 2020, el comportamiento fue en formato de brote, con diversos brotes que surgían y se iban apagando en virtud del enorme trabajo de seguimiento epidemiológico, con un rastreo, testeo y aislamiento muy efectivo, una estrategia TRETIS que fue muy efectiva, con 2 olas epidémicas posteriores principales. La primera fue muy tardía respecto a lo que ocurrió a nivel mundial, una primera ola que apareció a surgir a fines de diciembre del 2020, con incidencias diarias máximas reportadas entre 115 y 315 casos cada 100.000 habitantes, con una mortalidad que al final del partido resultó ser moderada alta, con 2.100 por cada millón de habitantes. Si lo comparamos con otras regiones del mundo, fue una mortalidad realmente a considerar. Y obviamente como pasó en todo el mundo, con un elevado subregistro de casos durante las olas, fundamentalmente por el porcentaje de positividad, que en algunos casos llegó a ser más del 25%, y con además cambios en los criterios de testeo que hicieron que nunca supimos realmente cuál fue el número exacto de casos que estaban cursando la enfermedad. Siguiente, Maine. A partir de diciembre de 2020 observamos una diversificación muy clara en la circulación de variantes que fue una responsable del inicio de la ola epidémica, además con un aumento de interacciones y la movilidad. Es decir, el aumento de las interacciones post-lockdown, que fue un lockdown relativo, lo que ocurrió en Uruguay, aumento de movilidad más aumento de la diversificación de variantes, provocó el inicio de la primera ola epidémica. Variantes virales asociadas a un aumento de la eficacia, es decir, un aumento de la transmisibilidad y la infectividad, sumado a los 2 comportamientos demográficos de interacciones y movilidad, provocó el aumento de las olas. La vigilancia epidemiológica y estudios en mascotas mostraron circulación de 2 variantes de interés, P2 proveniente de Brasil y P6, una variante surgida en Uruguay, que explicaron ese aumento de la ola epidémica, asociada también a altos niveles de detección de SARS-CoV-2 en aguas residuales en la frontera con Brasil. Incluso la variante P1, que fue la primera variante de preocupación que tuvimos en Uruguay, la variante gamma, fue detectada en aguas residuales en diciembre, es decir, 2 o 3 meses antes que se hubiesen detectado los primeros casos clínicos en Uruguay, y además lo que provocó posteriormente una saturación del Tetris y con un aumento muy grande del subregistro de los casos. La siguiente, Maine. Cuando analiza la frecuencia de variantes por mes, rápidamente se da cuenta que la variante de Wuhan fue rápidamente sustituida a partir de marzo de 2021 por la variante gamma, que ahí estamos viendo en celeste, en el cual ya en abril o mayo la enorme mayoría de las secuencias reportadas correspondían a la variante gamma. La siguiente, Maine. El primer pico epidémico que tuvimos en Uruguay coincidió justamente con el inicio de la vacunación, una vacunación que tuvo un efecto muy importante en el control de la epidemia, una vacuna mayoritaria aplicada en Uruguay que fue la Coronavac, muy similar a lo que pasó en Brasil, y una vacuna que mostró una enorme efectividad para reducir casos graves y mortalidad en todas las poblaciones, y además una vacuna que mantenía la efectividad para evitar casos sintomáticos, aún contra la variante gamma, que fue la predominante durante ese pico. Entonces eso explicó que una cobertura de vacunación elevada y rápida y efectiva
provocó una disminución rápida de la primera ola epidémica y ahí pasamos lo peor en Uruguay de la epidemia de COVID-19. Pero además la vacunación tuvo efecto no solamente en reducir el pico de contagios de la primera ola epidémica que tuvimos, sino que además tuvo un fuerte efecto en reducir el impacto de las POX o la variante de preocupación sucesivas, la siguiente Maine. De hecho, no tuvimos ola epidémica durante el periodo Delta. Delta también tuvo la particularidad, como pasó en todo el mundo, de desplazar rápidamente a las variantes anteriores. A partir de julio de 2021, Delta desplazó la variante P1, pero aún así no tuvimos ola epidémica asociada a la variante Delta, fundamentalmente por una elevadísima cobertura de vacunación, como ven en la gráfica ahí a la izquierda-derecha, con un porcentaje de vacunación del 70% cuando ingresa Delta y con un 67% de 2 dosis, asociadas a una inmunidad joven recientemente adquirida con el inicio de los boosters, y el rol probablemente de una inmunidad híbrida por la reciente ola de gamma. Eso provocó que no hayamos tenido, o la hipótesis más plausible, de por qué no hayamos tenido una ola delta, sino que tuvimos pequeños brotes que fueron rápidamente apagados. Además, la vacuna Coronavac protegía muy bien aún contra la variante delta, a pesar de que tenía una multiplicidad de mutaciones a nivel de la proteína Spike. La siguiente, Maine. Luego aparece Omicron, esta variante con la mayor capacidad de transmisión. Ya no podemos hablar del número de reproducción porque estamos en un contexto de vacunación con alta cobertura, pero sí podemos hablar de transmisibilidad, una variante con una enorme transmisibilidad, además asociada, la siguiente, Maine, asociada a una capacidad máxima de evasión de la respuesta inmunológica, no solamente por vacunación, sino además por inmunidad natural. Eso provocó que la variante Omicron fuera la variante de preocupación más adaptada para la transmisión entre humanos, solamente por su elevada transmisibilidad, sino también por su enorme capacidad de evadir la respuesta inmune. Una respuesta inmune generada por vacunación que con 2 dosis no impedía la infección. Esa efectividad de la vacunación podía ser restaurada, como muestran los cuadros en rojo, podía ser restaurada con un booster, una tercera dosis. Entonces, lo que vimos en Uruguay, la siguiente, Maine, fue un ingreso repentino, una enorme y rápida diseminación de la variante Omicron que desplazó rápidamente a todas las variantes anteriores, una ola muy disruptiva en cuanto al número de casos asociadas exclusivamente a la variante Omicron de tipo BA1, con un muy elevado subreporte de casos, baja cobertura de booster que tuvimos en esa época en Uruguay a fines de diciembre del 2021. Provocó una enorme ola epidémica asociada también a un impacto de la modificación de los criterios de testeo de aislamiento. Eso provocó una enorme ola de contagios que sin embargo estuvo asociada a una muy reducida letalidad, más allá de que no conocíamos exactamente cuál era el número de casos. La letalidad estimada era muy reducida, a su vez lo mismo con la mortalidad, y hubo un claro desacople, como pueden ver en la gráfica de derecha, entre el número de casos en la gráfica de arriba con la letalidad asociada a esa curva epidémica, lo inverso que ocurrió con la ola P1 que tuvimos el año anterior. Tuvo un gran impacto, sí, en el primer nivel de atención, por saturación de los niveles primarios de atención, y además esta gran ola de Omicron BA1 tuvo un efecto en la atenuación del ingreso de la subvariante BA2, aún de mayor transmisibilidad, para la cual no tuvimos tampoco ola epidémica asociada a BA2, básicamente por la reciente inmunidad natural adquirida por BA1, sumado a los boosters de vacunación, promovieron que no hayamos tenido un rebrote importante luego de la ola de Omicron asociada a BA1, en este caso por BA2. La siguiente, Maine. Bueno, en mi parte es hasta ahí. Adelante, Maine, cuando quieras. Entonces, mientras pasaba todo eso, ¿no? Era todo lo que contó Santiago, fue bueno, pero ¿qué hacíamos mientras tanto los científicos en Uruguay, ¿no? O sea, apenas explotó el tema del SARS-CoV en el mundo, veíamos como un poco lejano al principio, ¿no? Finales de diciembre, era algo que pasaba en China, era muy lejos, y de repente empieza a explotar en Europa y empieza a sentirse cada vez más cerca. Sobre todo empezaron a llegar como muchos videos de lo que estaba pasando en España, donde compartimos el lenguaje. Entonces eso se hacía que fuera cada vez más próximo. Entonces nos preguntábamos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo?
y empezamos a buscar como maneras de dar respuesta. Y algo que fue bastante claro en esta epidemia es que se necesitó de la interdisciplina a un nivel muy alto, porque había toda la parte muy importante que aportaban los virólogos y obviamente los médicos, pero fue una pandemia donde los datos dieron mucha información, no solo en tratar de predecir qué era lo que iba a ir pasando, sino tratando de entender. Entonces, les voy a contar en particular en Uruguay dos grupos de los que participé. Hubo más grupos de científicos que se reunieron y trabajaron de manera interdisciplinaria, pero estos son como los dos casos que yo conozco de primera mano. Y son bien diferentes. El primero les voy a contar bastante más cortito, fue el Grupo Asesor Científico Honorario, que fue un grupo que trabajó todo el tiempo en colaboración con el gobierno, asesorando siempre, no tomando decisiones. Eso fue una de las patas que siempre quedaron muy claras, donde los científicos asesorábamos y el gobierno, en base a la información que les íbamos dando, tomaba decisiones o pensando a partir de otros datos que teníamos. Y luego el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID, que fue un grupo que surgió espontáneamente a partir de primeros grupos de WhatsApp. Entonces, para entender lo que pasó los primeros meses en la pandemia en Uruguay y cómo nos íbamos relacionando, el 13 de marzo se reportan los primeros casos de COVID en Uruguay y pasaba eso un poco, ¿no? Empezamos a preguntarnos como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar en Uruguay? ¿Va a pasar lo mismo que pasa en el resto del mundo? ¿Y qué podemos aportar, ¿no? ¿Qué información podemos darle a la sociedad en general? El primer interés fue como desde el punto de vista científico de entender un poco y también de cómo podemos transmitir ese conocimiento que vamos adquiriendo al resto de la sociedad, porque obviamente, como pasaba en todos los países, era un momento de bastante pánico. Entonces, el 20 de marzo empezamos a tener bastantes reuniones por Zoom y el 20 de marzo ya se forma con el GIAD un grupo de WhatsApp que fue creciendo y sumando científicos. Somos alrededor de 50 o 60 dentro de ese grupo al día de hoy. Y también nos organizamos abriendo un Slack para poder organizar las discusiones por diferentes canales, ya que era bastante caótico hablar de modelos, de qué es lo que pasaba en los hospitales, o sea, de todo al mismo tiempo. Entonces, y mismo había como muchos modelos, entonces decidimos organizar esa discusión. En esas primeras semanas escribimos dos reportes que fueron qué era lo que podía aportar la ciencia de datos para el análisis de la epidemia. Y lo primero que estábamos viendo que era que en realidad en Uruguay veíamos un crecimiento exponencial de los casos confirmados respecto en contraposición a lo que se veía en el mundo, donde los crecimientos al inicio de la pandemia habían sido exponenciales. Esos reportes los distribuimos primero entre científicos y después los publicamos a la sociedad. También comenzamos con el GIAD, hicimos un GitHub que luego se transformó en una página web y creamos ese loguito que está ahí en la semana entre el 27 de marzo y el 3 de abril, y una cuenta de Twitter con el objetivo de poder comunicar a la sociedad esas cosas que íbamos encontrando. El 3 de abril se produce un encuentro entre la academia y la GESIC, que es la agencia del gobierno que controla toda la parte de información y comunicación de manera electrónica, donde fue como el primer encuentro con el gobierno para ver un poco qué podíamos aportar los científicos en esta pandemia. Esa semana que aparece ahí como en violeta clarito es porque en realidad era la semana de previa a Pascuas, que generalmente en Uruguay no trabajamos, pero bueno, eso no pasó eso en ese año donde todo venía con una velocidad impresionante. Ahí desde el GIAD conformamos un comité editorial justamente para poder hacer un proceso de revisión por pares de los reportes que íbamos escribiendo, sabiendo un poco la sensibilidad que tenía comunicar en estos temas y que no queríamos salir a decir cosas que de repente otro con una mirada externa dijera, no, pero bueno, esto que están diciendo no es tan así. Entonces, creamos un comité editorial donde cada vez que algún subgrupo escribía un reporte, primero pasábamos por una revisión interna entre pares que no habían participado de este reporte y después buscábamos revisores externos. Después de hacer esas dos rondas de revisión, recién ahí publicábamos los reportes que están disponibles en la página y los comunicábamos en prensa. El 16 de abril se crea el GACH, que como les decía fue el Grupo Asesor Científico Honorario del Gobierno, donde el GACH Datos, que ese es el GACH DET, y era la parte que yo participé, tuvimos nuestra primera reunión y muchos de los que estábamos
en el guiado, ya pensando en modelos y todas esas cosas, empezamos a participar también de la parte de datos del GATS. El GATS tenía otra pata muy importante, pero de la que no voy a hablar, sobre todo porque yo no participé, que era la parte que venía desde la salud, ¿no? O sea, todos los aspectos de la salud, que bueno, después Henry, si tienen preguntas, les puede contar un poco más, porque ahí él estuvo de primera mano. Y el 24 de abril, como para coronar esos 2 meses de trabajo, bueno, mes y medio en realidad de trabajo muy intensivo que había, se hizo un seminario virtual organizado por la Universidad de la República, donde se habló de los escenarios epidemiológicos y la capacidad de atención al sistema de salud. Fue como un primer resumen de todo lo que venía pasando a la sociedad, donde participaron muchos científicos y médicos de muchas instituciones. Fue ahí como un gran resumen que tuvo bastante atención por YouTube. Entonces, para contarles muy cortito, la estructura de funcionamiento del GACH venía dada era una estructura como bastante vertical, ¿no? O sea, tenemos a la presidencia del Uruguay, donde se coordinaba entre el GACH y la presidencia a través de un grupo que se llamaba Transición UI, y luego el GACH se conformaba por el equipo científico de datos, el equipo científico de salud, y aparte teníamos una secretaría técnica. Dentro del grupo científico, el equipo científico de datos, nos dividimos en 4 subgrupos, donde íbamos tratando diferentes temas. Todas las semanas nos reuníamos, o sea, cada subgrupo se reunía por un lado y luego nos reuníamos el grupo coordinador de datos, donde poníamos a punto un poco todo lo que estábamos trabajando y viendo qué información podíamos generar y aportar. Entonces, algunas de las actividades que hicimos como parte del GACH desde el dato fue seguimiento, obviamente, de la epidemia. Tuvimos mucho intercambio con muchos organismos del Estado, donde algunas veces funcionamos un poco como auditoría y, bueno, dando un poco feedback a partir de las cosas que íbamos viendo. También generamos informes sobre el estado de situación, análisis y proyecciones y recomendaciones. Eso fue también en grupos ad hoc, donde se armaban grupos interdisciplinarios entre datos y salud, y reportes, y también interactuamos con muchos organismos dentro del Estado, como les decía, el Ministerio de Salud Pública, bueno, AGESIC, Salud UI, que también se encarga de toda la parte electrónica de Salud de Uruguay y un montón de cosas más. Coronavirus UI, que fue la aplicación que se creó en Uruguay para el seguimiento y reporte de casos, y el Instituto Nacional de Estadística, que muchas veces lo que hizo fue muestreos aleatorios para ver cómo venía la situación en algún lugar, sobre todo al principio, donde veníamos con un contexto de brotes. Entonces cuando aparecía brote en alguna ciudad, ahí se hicieron algunos muestreos aleatorios, o al retomar algunos inicios de actividad, por ejemplo, la construcción, que fue la primera que retomó la actividad, se hicieron muestreos para tener una idea si estaba habiendo un subreporte de casos o si realmente el virus no estaba circulando en esos lugares. Trabajamos con datos confidenciales que nos brindó el Ministerio de Salud Pública. Antel y Claro son empresas de telefonía móvil, y STM es el sistema de ómnibus urbanos. Entonces, también trabajando con ellos, estudiábamos un poco el tema de cómo venía la movilidad, y obviamente el MSP era clave en el monitoreo de la pandemia, y luego también accedimos a repositorios públicos. Y dentro de las cosas que hacíamos, también analizamos un poco la calidad de esos datos, y también tuvimos etapas de intercambio respecto a eso. Respecto a las etapas de funcionamiento, fueron como 3 etapas bastante diferenciadas y que se marcan mucho por lo que les decía Santiago de la evolución de la pandemia. O sea, desde abril a octubre, donde veníamos en un contexto de brotes, era de repente algo como mucho más analítico sobre la situación, y también más teórico, ¿no? Donde mirábamos mucho lo que pasaba en otros países, pero en Uruguay de repente no pasaba tanto. Luego en noviembre fue cuando detectamos que comenzaba a saturarse el sistema de monitoreo y rastreo, entonces el Tetris. Entonces ahí fue donde realmente hubo como mucho intercambio con el gobierno en esto de, bueno, ahora sí se viene, y medidas que proponíamos para que se tomasen, donde luego el gobierno decidió qué cosas tomaba y qué cosas no. Y luego marzo, que fue cuando comenzó la vacunación, entonces ahí las estrategias desde el punto de vista del gobierno cambiaron, y los aportes que nosotros podíamos hacer también. Sobre el guiar, les contaba que hicimos una recolección y sistematización de datos, porque no había una fuente. O sea, si bien en Uruguay se reportaban todos los días las cantidades de personas, de nuevos casos, la cantidad de recuperados, la cantidad de fallecidos, la cantidad de personas en CTI, no había un repositorio nacional con estos datos. Entonces,
se realizó una recolección de estos datos curados, porque a veces tenían algunas inconsistencias, donde también íbamos y hablábamos, a veces directo de guiada, a veces a través de Gatch, para poder ir solucionando esas inconsistencias, y publicación que estos datos en realidad después le sirvieron a un montón de grupos de investigación que querían estudiar cómo venía la epidemia, sobre todo uruguayos, ¿no? Pero estudiar cómo venía la epidemia, donde sabían que tenían una fuente confiable de datos. A partir también de eso generamos algunas visualizaciones que luego las publicábamos a través de nuestra cuenta de Twitter para ir mostrando cómo venía la evolución de la pandemia en Uruguay a la sociedad. Acá les muestro un poco cómo fue la interacción, que les decía, bueno, fuimos grupos, personas que nos fuimos como autoconvocando y producimos muchos reportes que les voy a mostrar ahora. Entonces, lo que hicimos fue hacer un grafo donde cada rayita, cada nodo es una institución, o sea, cada circulito es una persona y está simbolizada por la institución a la que pertenece, o a la que trabaja principalmente, y cada rayita muestra que esas dos personas participaron en la autoría de un reporte o de información que se dio a la sociedad. Entonces, lo que vemos fue una fuerte comunicación entre, obviamente, gente que trabajaba en Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería. Ahí aparece el CURE porque estaba Matías Tarim, que tiene bastante conocimiento de dinámica de poblaciones, es su área de investigación. Y aparece Facultad de Psicología, donde en realidad las personas que trabajan ahí tienen fuerte formación en análisis de datos. No analizamos desde el lado psicológico en la pandemia por las dudas, sino siempre fue desde el lado de los datos que iban apareciendo. Respecto a cómo trabajábamos, este es un análisis del grupo de WhatsApp, el GIAD, y como verán, todos manteníamos nuestros trabajos habituales, entonces el WhatsApp explotaba de tardecita alrededor de las 7, 8 y 9 de la noche, que también coincidía con el momento en que se publicaban los datos de diarios de COVID, ¿sí? Eso en general se hacía en las horas estaba el informativo, entonces ahí se ve claramente. Si recuerdan, no puse acá la gráfica, un poco mal yo, pero bueno, también pueden ver cómo iban la cantidad de mensajes por mes, ¿sí? Que coinciden bastante por cómo iba la evolución de la pandemia. O sea, primero marzo, abril fue donde se creó y empezamos a tratar de entender lo que pasaba. Vino un periodo de bastante tranquilidad hasta septiembre, donde, como les contaba, podíamos estudiar las cosas desde el punto de vista teórico, pero en Uruguay venía muy tranquila la cosa por suerte. Y bueno, cuando empieza a explotar en octubre, noviembre y diciembre la pandemia, la cantidad de datos también, y es en marzo donde tenemos la explosión del pico de P1, y bueno, verán que la preocupación en el grupo de WhatsApp fue bastante importante. También pueden ver un poco sobre días de la semana, y si bien hay algunas diferencias, casi que si era entre semana o si era fin de semana, seguíamos trabajando bastante, y los emojis que usamos, por suerte, eran así como bastante positivos, donde ven la energía que había adentro del grupo. Tuvimos que salir a la prensa, hace poquito hice esta presentación también en un contexto más uruguayo, entonces ahí podía citar una canción muy conocida en Uruguay que decía: te largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Y fue un poco lo que nos pasó, ¿sí? A la cancha de fútbol. Un poco lo que nos pasó en el sentido de que éramos científicos que estábamos acostumbrados a trabajar en el laboratorio y de repente no estábamos acostumbrados a comunicar. A veces habíamos hecho alguna actividad de difusión de nuestros temas de investigación, pero tuvimos que aprender a comunicar lo que íbamos viendo de una manera mucho más rápida a la que estamos acostumbrados en ciencia, donde, ¿no?, primero elaboramos una investigación, pasa por una revisión por pares y recién comunicamos como el producto final. Acá había que ir entendiendo y comunicando al mismo tiempo y encima en una situación de pánico, ¿no? Un poco. Entonces, donde había que tener mucho cuidado de lo que uno decía y cómo lo decía, porque las cosas que nosotros dijéramos podían de repente tener un impacto diferente al que nosotros esperábamos o queríamos comunicar a la sociedad. Entonces, eso fue también una de las experiencias como científicos muy enriquecedoras que tuvimos que vivir, y como grupo, ¿no? O sea, había como, cada vez que alguno tenía que salir, sobre todo al principio, había como mucho apoyo y mucho ping-pong de preguntas y respuestas. Después, por suerte, nos fuimos acostumbrando y bueno, aprendimos a salir un poco más en prensa. Y pensé que les había puesto la diapo, pero no la puse para no recargar tanto, donde aparecían todos los reportes que hicimos, pero están disponibles en la página. Publicamos 12 reportes a través de las cosas que fuimos
entendiendo sobre la pandemia y nada, si les interesa, pueden ir a leerlos en la página del GIAD que está disponible todavía. Así que bueno, muchas gracias y podemos seguir contando. Esto fue como abuelo de pájaro, un poco la experiencia, pero podemos seguir charlando sobre los aspectos que les interesen en este rato que sigue. Y bueno, les agradezco muchísimo, les agradezco la invitación sobre todo, y bueno, y a los que están del otro lado escuchan. Que nos deja pensando en estos 2 años y medio el rol de la Universidad de la República en la pandemia, en la respuesta a la pandemia fue absolutamente impresionante, con todas esas cosas nuevas, ¿no? Que pusieron como a prueba a la universidad en distintas áreas completamente, y esto que decía de la comunicación, nos largan a la cancha y de golpe y porrazo parece bueno, que estábamos todos los días en la prensa y hablando de lo que pasaba y con todas las consecuencias que eso puede también traer. Aprovechamos acá para preguntarle a Henry Cohen si quiere aportar algo más desde su rol en el GACH y cómo vio toda esta situación. Bueno, gracias. Primero, gracias Santiago y también a Mayne. Me encantó escuchar las dos presentaciones, fueron excelentes y profundas y en tiempo, lo cual es tan difícil. Así que muchas gracias. Y Mayne, por supuesto, me trajiste recuerdos que no están tan viejos, pero que te hacen sentir un poco de adrenalina. Sí, no conocía esos gráficos de los mensajes, es impresionante. Después me vas a enseñar cómo se consigue. Bueno, uno puede hablar de 3 días seguidos de lo que fueron los 15 meses de experiencia del GACH. Yo diría que sí, que la UDELAR colaboró mucho, pero también hay que recordar que uno de los 3 coordinadores es profesor en la ORT, que es el doctor Fernando Paganini, que fue justamente el coordinador del grupo en el cual participó Mayne y que fue quien invitó a Mayne a participar, y a todo ese grupo maravilloso del grupo D, como ella dijo. La verdad que fue increíble porque la mayoría no nos conocíamos, de hecho yo a Paganini no lo conocía, y rápidamente empezamos a trabajar como si fuera gente que estaba trabajando de hacía mucho tiempo juntos, y ahí es donde se refleja el espíritu universitario independientemente de la pertenencia, porque se supo inmediatamente cuál era nuestra prioridad. Nadie pensó, yo no voy a trabajar porque es honorario, ni uno, por ejemplo. Nadie rechazó la propuesta, nadie dijo tengo que preguntar, y todo el mundo se puso a trabajar inmediatamente con espíritu de colaborar con el país, con muchas discrepancias que era lo bueno para poder discutir y poder llegar a luz, y con muchas reuniones intergrupos en los cuales nos alimentábamos mutuamente. Nosotros alimentábamos el sector salud, que, bueno, Mayne, por ejemplo, ya había trabajado en temas de datos en salud y otra gente también, y nosotros aprendíamos mucho de lo que eran los datos para poder interpretar mejor lo que estaba pasando. Y por supuesto que el aporte no era solamente de la gente que estuviera en el GACH o en el GIAD. Por ejemplo, y no es por pasarle la mano a nuestro panelista, pero yo veía con mucha atención todas las intervenciones de Santiago, incluso alguna vez creo haberle escrito por algún motivo, porque estábamos alimentados permanentemente de acá y también del exterior. Y bueno, y el Fiocruz fue un aporte muy importante para nosotros, que estaba vehiculizado por Bello, pero no limitado a él. Así que, bueno, no quiero acaparar la voz, el uso de la palabra, pero si quieren alguna pregunta más concreta, estoy a las órdenes. Bueno, muchas gracias, Henry. Bueno, y ahora 2 años y medio, ¿cómo seguimos con este trabajo, ¿no? Con la población altamente vacunada, con el esquema completo, y ahora también hemos logrado por lo menos altas coberturas de un booster o de 3 vacunas. ¿Cómo seguimos monitorizando la pandemia, ¿no? Es necesario seguir los distintos genotipos, es necesario seguir hisopando, es necesario seguir los datos, ya no nos sirve más el R, ¿qué parámetros se usan para seguir? Así que empieza Santiago a ver cómo les parece que vamos a seguir. Bueno, primero le quiero mandar un abrazo virtual a Henry, un gustazo verlo, por lo menos en cámara. Y gracias por las palabras de él. Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Y creo que para contestar
Eso primero hay que preguntarse qué va a pasar con el virus, ¿no? ¿Qué podemos esperar del virus? La única certeza que tenemos es un virus que todavía tiene margen para evolucionar, eso es lo más importante, y en tanto eso siga ocurriendo, no podemos bajar la guardia. Lo único seguro que sabemos es que es un virus que va a seguir evolucionando hacia aumentar la transmisibilidad. Tú lo decías, en un contexto de alta vacunación, el virus va a buscar espacios para poder transmitirse. Lo que no tenemos claro y es impredecible es qué va a pasar con la letalidad, o sea, con la virulencia. Eso sí es impredecible. Se ha hablado mucho de que es un virus que evoluciona hacia ser más atenuado, menos virulento. Bueno, eso no es cierto, no es verdad. No tenemos herramientas para decir eso. Sí podemos decir que es un virus que va a seguir evolucionando hacia un aumento de transmisibilidad. Si va a ser más letal o menos letal, va a depender básicamente del azar. Entonces, es un virus, con esto en mente, es un virus que tenemos que seguir vigilándolo. Tenemos esta pandemia, lo nuevo de esta pandemia ha sido justamente la vigilancia genómica. No es nuevo que los virus vayan evolucionando y adquiriendo capacidades conforme pasan las olas, y en esto lo que ocurre es que lo vemos en tiempo real. Entonces vemos cada ola una variante. Entonces es importante la vigilancia genómica para detectar variantes que eventualmente obliguen, como ha pasado un poco con BA4 y BA5, a modificar el esquema de vacunación. Ya Estados Unidos empieza a incluir vacunas actualizadas por estas variantes, y eventualmente ver aquellas variantes que puedan surgir con mayor letalidad, mayor capacidad de ingresar a la célula, con mayor capacidad para replicarse, mayor capacidad para infectar otros órganos, que puede ocurrir. Entonces es importante la vigilancia. ¿Qué tipo de vigilancia? Bueno, creo que ahí está la mayor discusión. Si tenemos que seguir hisopando, si tenemos que hacer conteo diario de los casos, o tenemos que ir básicamente a complementar la vigilancia clásica, centinela, con vigilancia genómica, y sumando, yo creo que en este caso es importante sumar lo que es la vigilancia en aguas residuales, que ha sido un claro marcador de cómo se comportan las epidemias. Con un buen sistema de vigilancia de aguas residuales, uno puede detectar rápidamente cuando tiene un incremento de casos, cuando tiene una circulación comunitaria que empieza a aumentar. Es una estrategia útil, económica, y si está bien hecha, es fiable, que complementa la vigilancia clásica. Creo que por estas razones tenemos que seguir vigilando y tenemos que hacer la vigilancia epidemiológica de COVID-19. Bien, buenísimo. Y hoy hablabas un poco de lo que pasó con BA2, que si bien no se vieron en las curvas tal vez de casos por la forma en la que estamos hisopando y demás, sí hubo a partir de los últimos días de mayo, durante todo junio y algo de julio, una tensión importante en los sistemas de salud por un aumento de la consulta vinculado a BA2. Ahora tenemos en nuestro país BA4 y BA5, ¿no? Bueno, ¿qué se espera que va a pasar? Vemos las curvas de Europa y preocupan un poco, y vemos las curvas de Estados Unidos y preocupan un poco. Sí, digamos, el comportamiento de estas subvariantes ha sido muy distinto según las regiones del mundo. En poblaciones envejecidas, particularmente europeas, el impacto ha sido mayor justamente por digamos, dificultades en montar una respuesta inmune satisfactoria, más allá de los boosters. La aplicación de los boosters también, es claro que contra Omicron el esquema de 2 dosis, y acá aprovecho a hacer una declaración, creo que el esquema completo tiene que ser 3 dosis para COVID-19, ya 2 dosis no es suficiente. Y Uruguay en ese sentido está bien parado, creo que debe seguir aumentando la cobertura con 3 dosis. Y el comportamiento de esta variante ha sido totalmente diferente. Uruguay, al empezar a vacunar en forma tardía respecto a Europa, tuvo la gran ventaja de tener una inmunidad nueva respecto, por ejemplo, a la ola Delta. Al empezar con los boosters en forma temprana, eso favoreció también controlar mejor las variantes Omicron que vinieron después. La gran pregunta es cómo seguir vacunando. Si seguir con el esquema anterior, que creo que ya no es suficiente, más allá de 3 dosis con la variante Wuhan ya no es suficiente. Pensar en una vacuna bivalente con cepa Wuhan y variantes Omicron también tiene su contraindicación, puede tener efectos en la evolución del virus que no queremos. Sí, exactamente, presionando hacia regiones, hasta el espacio de secuencia del virus que no queremos que vaya. Justamente las vacunas bivalentes pueden ir en ese sentido. Y lo otro es en nuevas estrategias, nuevas plataformas de vacunación, con vacunas que apunten a otro tipo de respuesta inmune,
que no solamente impida enfermedad grave, sino que además impida la infección. Yo creo que la clave es buscar estrategias que impidan la infección del virus, y en eso creo que las vacunas nasales, que aún están en fase de estudio, creo que pueden cambiar mucho el panorama, porque insisto, es un virus que va a seguir evolucionando, y lo más seguro, la evolución y la selección natural los dice, es que va a evolucionar hacia una mayor transmisibilidad. Entonces tenemos que frenarlo no solamente a nivel intrahospedero, sino más que nada fundamentalmente lo que es en la puerta de entrada con la respuesta mucosa. Santiago, si me permitís concretar un poco más lo que acabas de decir con una pregunta. Si no tenés respuesta, no hay problema. Ya es conocido que Uruguay ha estado vacunando últimamente solo con Pfizer. Y leí en la prensa la semana pasada que la FDA aprobó una nueva versión de Pfizer para las nuevas cepas. ¿Eso sería conveniente o no para el Uruguay? Yo creo que con el escenario que tenemos hoy de aún las vacunas nasales o aerosolizadas que generan respuesta inmune a nivel humoral, mucosa, en el mediano largo plazo, en el horizonte más lejano, creo que sí, que la estrategia más razonable es apostar por una vacunación bivalente, si bien no es la condición ideal. Creo que no es lo ideal en este momento ir por esa vacuna, pero creo que es mejor que la estrategia original, con variante única de Wuhan. Y entonces, en ese sentido, creo que es razonable apostar por la vacuna bivalente, tanto de Pfizer como de Moderna, que son las dos, básicamente porque hoy no avisoramos la aparición de nuevas variantes. Eso es la gran noticia. Hoy lo que circula a nivel global es BA4, BA5, y no vemos en el horizonte, no han aparecido ninguna variante que haya tenido la capacidad de sustituirla, con lo cual tendremos algunos meses de relativa calma, creo. Quien hacemos clínica sabemos que casi nunca conseguimos lo ideal, entonces nos quedamos con lo mejor. Exacto. Gracias, Santiago. Bueno, Maine, cuando preguntábamos qué datos medir, vos nos contestabas, bueno, ¿para qué? Entonces, bueno, ¿para qué tenemos que medir para tomar nuevas estrategias de salud pública? ¿Para qué tenemos que medir y cómo en esta fase de la pandemia? Ahí va, pasó, ¿no? Un momento donde terminábamos de hisopar como tan extensivamente y ya cambiaban como las indicaciones de hisopado, entonces que ahí fue como un poco de pánico en la población, ¿no? De no estamos monitorizando todo, entonces no sabemos qué es lo que pasa con el virus, entonces también está bueno pensar un poco por qué hisopábamos al principio a todo el mundo y cuál era el objetivo. Entonces, si nos vamos al inicio de la pandemia, y ahí quiero rescatar eso que dijo Henry, perdón que primero me vaya un poquito de tema, pero sí, a mí me pasó lo mismo, Henry, cuando hicimos estas diapos para presentar en un consejo central de la universidad, cuando vimos todo lo que habíamos hecho los primeros 2 meses, no podíamos creer, pensábamos que había sido como en 6, y cuando nos acordamos que eso había sido en 2, fue un momento de adrenalina que fue impresionante, y bueno, después todo lo otro se fue llevando, se fue consolidando, y ahí el intercambio con otros científicos y la manera de trabajar se fue consolidando, pero los primeros meses fueron de mucha adrenalina, como bien dijo Henry, que me encantó que lo haya rescatado. Respecto a eso, del hisopado, ¿no? Al principio, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasó fue que se empezó a saturar el sistema de salud pública. Entonces era un virus que empezaba a transmitirse muy, muy rápido, mucho más rápido de lo que estamos acostumbrados. Yo lo último que me acordaba de monitoreo, de testeo, para saber qué virus teníamos cuando había algo que se parecía a una gripe, fue cuando fue la gripe porcina, donde casi algunos países le cerraron la frontera a México y parecía todo como una locura. Y bueno, y ahora pasó todo eso que en aquel momento, pero se monitoreó durante un tiempito, y después como que bueno, se vio que no era, las consecuencias de repente no eran tan graves, o no se saturó tanto, se llegó a saturar, pero no por tanto tiempo el sistema de salud, entonces se dejó rápidamente de testear. En este caso, había como primero, por un lado, una relación muy directa entre la cantidad de personas, cuando se sabía bien y se estaba monitoreando bien, que tenían la enfermedad, y las que iban a CTI, que fue como el primer objetivo, ¿no? El primer objetivo de la pandemia, que se hablaba de aplanar la curva, era justamente porque el sistema de salud estaba muy, muy, muy saturado, y era lo que veíamos en Europa. Y acá, si bien hay todavía una discusión en Uruguay de si se saturó o no, depende mucho de con qué mirada se lo mire. Lo que podemos decir es que estuvo en un estrés muy prolongado de tiempo, ¿no? En invierno
ahí estoy hablando un poco por la gente de la salud, pero me pueden corregir en cualquier momento, que son los que están acostumbrados a vivir estas cosas. En algún momento pasa donde se estresa mucho el sistema, pero generalmente son periodos cortos de tiempo. Entonces, por un lado había que monitorear para tener una idea de poder, 2 semanas después repercutía, o sea, si teníamos una cantidad de gente enferma, sabíamos que 2 semanas después eso iba a repercutir de determinada manera en el CTI, y peor aún en los fallecimientos. Entonces eso daba como alguna idea de que si actuabas siempre ibas a tener un delay de 2 semanas y cómo tenías que actuar para poder reaccionar antes de que pasaran esas cosas, y también tratar de predecir qué era lo que pasaba si no hacías nada. Por otro lado, para contenerlo, ¿no? O sea, si yo sé que estoy infectado, tenía un porcentaje muy alto de transmisión asintomática. Entonces, era muy importante encontrar a aquellas personas asintomáticas para que no estuvieran transmitiendo el virus por ahí sin saberlo. Entonces, necesitábamos hisopar muchísimo para detectar a aquellas personas que no sabían que estaba cursando el virus por la gran transmisibilidad que tenía. Santiago, corregime si uso mal las palabras transmisibilidad y todas esas cosas, porque sigo sin aprender bien los términos técnicos. Pero lo importante era eso, ¿no? O sea, no tener personas por ahí, por el mundo, diseminando el virus sin que lo supieran. Entonces, el hisopado tenía como esos dos objetivos: monitorear grandes números, pero también contener nuevos brotes. Cuando empieza el tema de la vacunación, por suerte la relación entre cantidad de contagiados y personas que iban a CTI o fallecían cambió muchísimo. Eso por un lado nos complicó en poder calcular el subreporte, ¿no? Saber en cuánto estaba subreportando la pandemia, que al principio lo podíamos hacer porque teníamos buenas medidas de a qué cantidad de infectados, cuántas personas esperábamos después en CTI. Esa relación cambia, pero también cambian las consecuencias del virus. Entonces eso permitía que vos pudieras tener una cantidad mucho mayor de infectados sin saturar el sistema de salud, y ahí empiezan a cambiar esas políticas, porque también hay que tener en cuenta que todas estas cosas de prevención llevan a costos. Entonces también es hasta dónde, no solo, o sea, lo que puedo medir, pero medir es caro en general. Entonces, ¿cuánto puedo costear esas medidas? Hoy en día creo que lo que decía Santiago, ¿no? O sea, una pata muy importante es la vigilancia genómica para entender qué es lo que está haciendo el virus, y la vigilancia genómica en tiempo real, donde es impresionante poder tener esa información. Y por otro lado, los centros centinelas son un lugar de referencia donde también hay que tener muy, muy, muy controlado qué es lo que está pasando, porque son lo que nos da como una muestra de lo que viene pasando en la población, y son los que nos van indicando de alguna manera qué es lo que viene pasando y cuáles son las medidas donde deberíamos tomar, ¿no? O sea, si de repente pasara que, como dice Santiago, esperamos que no pase, pero de repente, como el virus va mutando al azar y a veces es difícil predecir hasta dónde puede ir, donde apareciera una variante, no entren en pánico, pues estoy hablando en hipótesis, ¿no? Completamente. Pero si apareciera una variante que lograra escapar al sistema, a la respuesta inmune generada, ¿no? Y volviera a pasar esos efectos donde decimos, bueno, está pareciendo que no hubiera vacunación y empezamos como todo de vuelta desde el principio. Entonces, de repente ahí hay que cambiar la estrategia de medición y decir, bueno, debemos volver a testear rápidamente para poder contenerlo rápidamente con otras medidas. Pero creo que siempre hay que tener como eso de, bueno, voy a hisopar a todo el mundo, pero cuando realmente necesito hisopar a todo el mundo, y no solo porque quiero armar modelos lindos, aunque obviamente los modelos forman una parte súper importante del monitoreo, y a veces nos ayudan a entender dinámicas. Más allá que no nos ayuden a predecir a largo plazo, nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. Cuando el virus, o sea, cuando los contagios siguen el modelo y cuando no lo siguen. Cuando no siguen el modelo, también eso nos da una información de lo que puede estar pasando. Entonces, creo que siempre hay que tener como eso en mente, y Santiago dijo muy bien las estrategias de monitoreo actuales, donde medir por medir, si yo después no voy a hacer nada, a veces deja de tener sentido, o termina siendo un costo-beneficio que no tiene relación, el costo que lleva con el beneficio que conlleva esa medida. Entonces, creo que en salud pública, donde los recursos a veces terminan siendo escasos y hay que elegir muy bien dónde se ponen, hay que tener muy en cuenta esas cosas. Bien, muchas gracias. María Pía, ¿algún comentario? Sí, vou falar em português. Voy a hablar en portugués. Primero quisiera agradecer a Marinés, a Santiago, por la bellísima presentación. Los datos son importantísimos.
Vamos a seguir siempre trabajando con esto. Quisiera solamente traer acá un poco la experiencia de Brasil en relación a lo que dijo Santiago, porque el momento de la Delta tuvimos una experiencia lamentablemente distinta, más trágica, porque debido al atraso, el escaso y el atraso en la compra y la disponibilidad de las vacunas en Brasil, tuvimos un tiempo de Delta importante. Hubo personas que no habían empezado todavía con el esquema de vacunación cuando llegó la Delta. Entonces, con las poblaciones más añosas, empezaron en enero del 2021 con la vacunación, pero el paso para otras franjas etarias fue muy lento. Entonces, tuvimos un número de óbitos muy grande, lamentablemente. En Brasil ahora pasamos de las 2 dosis iniciales, estamos haciendo el segundo segunda dosis de refuerzo, y luego de eso empezamos entonces a caminar un poco más rápido, en parte por también, como dijo muy bien Henry, de la participación de las universidades, más allá de que la población también ayudó. Bueno, esas instituciones presionaron mucho al gobierno federal para que hiciera más ágil el proceso de la vacunación y para mantener ese camino de la vacunación, además de las primeras dosis. O sea, y no quedar con ese discurso que generaba dudas, que no hacía un seguimiento de la vacunación, entonces dejó muy confundida la población. Por eso tardamos y bueno, pero logramos hacer el esquema de 2 dosis de la manera más efectiva posible, pero la tercera y la cuarta dosis tenemos todavía un bajo número de tercera y cuarta dosis, porque las personas, bueno, se relajaron un poco, ya no tienen tanto miedo y dejaron de preocuparse. Entonces tenemos mucho trabajo por delante todavía. Bueno, eso es lo que quería decir, agradecer a todos, agradecer a Henry porque nos trajo a Fiocruz y a nosotros y a Río de Janeiro también en estas discusiones del proyecto ECHO que son muy importantes, que fueron y son muy importantes. Muchas gracias. Gracias, María Pía. Tenemos que ir cerrando, pero llegó una pregunta de Flor García, que pregunta si considera que las pruebas de autodetección mediante pruebas de antígenos cambiaría de manera positiva los datos de la vigilancia de COVID-19. Personalmente creo que cada prueba tiene que ser entendida en un contexto dado, en un contexto actual de baja circulación comunitaria, en el cual los sistemas de salud a todo nivel no están comprometidos por lo que es COVID. Creo que las pruebas de autodetección de antígenos no cumplen ningún rol, fundamentalmente porque tienen dificultades en cuanto a su sensibilidad, digamos. La aplicación de las pruebas de autodetección no son sencillas, hay que saber interpretarlas muy bien, puede tener falso negativo, entonces creo que en un contexto actual no tienen mayor utilidad. Sí creo que tienen gran utilidad en un contexto de amplia circulación comunitaria, en el cual es necesario empezar a hacer diagnósticos de forma más masiva y extendida para disminuir la carga a nivel de atención. Pero en el contexto actual creo que no tiene mayor impacto el uso de test de antígenos, sobre todo los que son aplicados en forma autónoma, ¿no? Voy a agregar una cosita. Sí, claro, Perdón. adelante. No, nada, que una cosa decía Santiago, primero hay que tener como mucha conciencia de qué es lo que significa un resultado negativo de un test o un resultado positivo, ¿no? En general estas pruebas, cuando el positivo es positivo, generalmente realmente es así, pero a veces, sobre todo en antígenos, hay un gran número de falsos negativos respecto a lo que debería ser. Perdón, de falsos negativos. Entonces, tener una prueba negativa no nos da seguridad total de que seamos negativos, ¿sí? Pero tener una prueba positiva es bastante probable que seamos positivos. Entonces, hay veces que en los contextos de personas que se relacionan con gente con inmunodeprimidos o con muy mayores, donde sabemos que el COVID sigue haciendo más allá de la vacunación todavía puede ser un poco peligroso, tener una prueba negativa
no dice que podamos ir sin protección, por ejemplo, si es que todavía mantenemos la protección para ir a visitarlos, pero una prueba positiva dice no vayas directamente. Entonces, si bien son test que de repente en un contexto de baja circulación, como bien decía Santiago, no tienen mucho sentido porque desde el punto de vista de la vigilancia no ayudan demasiado, sí pueden ayudar en contextos personales, siempre y cuando se entienda bien qué es lo que quiere decir cada resultado. Bien, gracias. Álvaro, ¿algún comentario final? Bueno, nada, un minuto nomás. Felicitaciones por las presentaciones y también por el trabajo realizado en todo este tiempo, que realmente demuestra un trabajo brutal. Se destaca en ese gráfico sectorial, como comentó Henry, donde decía las interacciones de WhatsApp, que predominaban los aplausitos y los bracitos para arriba. Era lo segundo, quiere decir que, bueno, que el trabajo era muy importante. Respecto a esta última pregunta, la interpretación del resultado depende de la probabilidad preclínica también. O sea, no se puede interpretar una prueba diagnóstica sin conocer la probabilidad preclínica del paciente de tener eso. Pero de todas maneras, es como decían ustedes, tiene una utilidad personal. En Uruguay se optó por centralizar, y eso fue muy positivo desde el punto de vista de la riqueza diagnóstica, pero evidentemente, como decían ustedes, probablemente haya liberado el subdiagnóstico, porque hay gente que no concurría o que no podía acceder a ciertas técnicas diagnósticas. Y la otra cosa que yo quería comentar es, estas curvas que mostró Santiago, que me parecieron buenísimas, refieren sobre todo a la dinámica en adultos, ¿verdad? Porque de niños no hablamos y adolescentes, pero el gran impacto de la morbimortalidad, naturalmente, no fue en niños y adolescentes. Y la pregunta, capaz que para la contestes en una brevísima síntesis, es, esta diversificación que vos comentaste que probablemente continúe, ¿a vos te parece que podría incorporar a la población de menores de 14 años con más énfasis, cosa que evidentemente en las horas anteriores no ocurrió de forma tan marcada como ocurrió con los adultos? Capaz que es una pregunta muy difícil para contestarte en un minuto. El virus no podemos predecir por ahora, ¿no? Es lo que tiene, es lo difícil. Hay algunos trabajos que se pueden hacer de predicción, de intentar ver hacia qué zonas pueden mutar, pero pasa que después la biología es la biología. Ahí Santiago creo que puede explicar mucho mejor que yo, pero el cómo interactúa el hospedero con el patógeno, muchas veces creo que es difícil poder predecir esa interacción antes de verla, pero le dejo a Santiago que responda un poco más. Es una pregunta muy difícil, Álvaro, y yo coincido con Maine, pero sí hay algunas pistas, Una de las sospechas iniciales que se manejaban respecto a por qué los niños no sufrían, digamos, una enfermedad severa, más allá de que no es gratuita la infección en niños, esto hay que ser claro, era la disponibilidad de receptores. Y después fue claro que la densidad de receptores AC2 en niños, en algunos tejidos, era menor que en adultos, y eso en parte explicaba por qué algunos niños tenían menor carga viral o la infectividad viral era menor. En tanto en cuanto el virus continúe utilizando este tipo de receptores, que digamos, eso es más difícil que lo modifique, sí puede cambiar, como lo ha hecho Omicron, la utilización de receptores correceptores, es decir, que más allá del receptor central, que es el AC2, la utilización de correceptores que le puedan favorecer la entrada a ciertos tipos celulares. De hecho, Omicron prácticamente no usa receptor AC2 para ingresar a la célula. Entonces, es probable que eso, digamos, es posible que eso ocurra. No sé si es tan probable. Esa es mi opinión. Es una posibilidad, el virus no ha demostrado, digamos, que puede prácticamente evolucionar hacia cualquier lado, pero veo poco probable que pueda modificar sustancialmente su tropismo, y eso implica también infectar otros hospederos. Excelente, muchísimas gracias. Muy claras las dos respuestas.
Buenísimo, bueno, da para hablar muchísimo más. Seguramente nos volveremos a encontrar. Tenemos una próxima actividad el día 19 de septiembre, donde vamos a abordar uno de los temas que han salido mucho en los pedidos, que es el abordaje de la salud mental, tanto en personal de salud como en pacientes. Así que, los esperamos el 19. Una vez más, agradecerles a todos y agradecerles a nuestros expositores. Ha sido una actividad muy rica. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones a todos. Gracias. Muchísimas Excelente gracias. actividad, muchas gracias. Chau, chau. Un abrazo para todos, gracias.